Lo que genera el extractivismo en América Latina es el refuerzo de las relaciones entre países centrales y periféricos, entre la idea de países desarrollados y subdesarrollados. Nosotros somos meros exportadores de recursos naturales, mientras que ellos se encargan de procesarlos e industrializarlos para después exportarlos e incluso revenderlos a países desde donde los han extraído. Leyes y regulaciones a medida de las grandes transnacionales. Hay muchas, pero les voy a presentar la 24.196, una ley argentina, de la cual vamos a analizar y ver algunos de sus artículos. Bueno, en el artículo 8, por ejemplo, sostiene que todos estos emprendimientos mineros van a gozar de una estabilidad fiscal por lo menos de 30 años, no menos. En otro de sus artículos, en el 22, sostiene que todas las provincias que adhieran a esta ley no van a poder cobrar un porcentaje superior al 3% de regalías, es decir, de impuestos. En otro de sus artículos, en el 23, les propongo que lo lean a fondo, sostiene que todos los daños que causan estas mineras deben pagarlos, pero van a quedar a criterio de la empresa. Sí, así como lo oyen. Otro de sus artículos además sostienen que estas mineras están exentas del impuesto sobre los activos, es decir, son libres de gestionar sus ganancias. La característica esencial del neoextractivismo es la fuerte participación e intervención del Estado. Va a ser desde la esfera gubernamental, desde donde se van a promover el mito del progreso, el mito del derrame y el mito de la industrialización. Será el Estado el que cambie de discurso o decida intervenir para tratar de lograr una mayor competitividad en este mundo globalizado a nivel comercial y financiero. Otra de las características es que la mayoría de los inversores de estos emprendimientos también se encuentran en la esfera gubernamental y de decisión, en la que antes tal vez no tenían lugar. Lo que muestra este neoextractivismo es que América Latina se encuentra aún más subordinada a los efectos de las economías del norte y a su vez al saqueo de los recursos naturales. 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 El extractivismo en América Latina se expresa en el fracking, se expresa en la megaminería a cielo abierto, se expresa también en agrotóxicos, en diversos monocultivos que vienen arrasando y vienen generando diversos impactos económicos, sociales y fuertemente ambientales en diversos países de América Latina. Al saqueo de los recursos naturales. Al saqueo de los recursos naturales. Es este periodo en el cual hay una explosión de conflictos ambientales, asistimos a lo que yo denomino
el giro ecoterritorial de las luchas, es decir, esas resistencias, comienzan a elaborar un lenguaje, un nuevo vocabulario en el cual hay una presencia muy importante tanto del discurso ecologista como del protagonismo indígena, ¿no? Es el momento indianista o indigenista de las luchas ecoterritoriales, creo yo, que aparece ilustrado en conflictos que adquirieron una visibilidad nacional, ¿no? El Timnis en Bolivia, la Colosa, el proyecto de minería de la Colosa en Colombia, el caso de Famatina, también ligado a la mega minería en la Argentina, el Yasuní, el proyecto Yasuní en el caso de Ecuador, posteriormente el arco minero del Orinoco en Venezuela, el canal de Nicaragua en Nicaragua, la mega represa de Belomonte en Brasil. Son todos megaproyectos que dan visibilidad a esto que aparecía encapsulado en los territorios locales y al mismo tiempo abre una ventana de oportunidad para que se conozcan el resto de las resistencias contra estos megaproyectos extractivos. ¿Está presión? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos no? ¿Está presión? ¿Por qué? Oye, ¿está presión? Yo soy reportero independiente. ¿Hay discriminación? ¿Yo me puedo querellar por esto? ¿Por qué no se lo hace a los otros prensa, a los otros medios? ¿Por qué no se lo hace a los otros medios? ¿Por qué no le dice a ellos? Hemos hecho una toma del edificio de la empresa Pilmaiquén Sociedad Anónima con motivo de obtener una respuesta concreta de nuestras demandas. Retiro de los proyectos de centrales hidroeléctricas Los Lagos y Osorno de nuestro territorio en el río Pilmaiquén para exigir la anulación inmediata del proyecto hidroeléctrico Central Osorno, que hoy pretende instalarse en nuestro territorio ancestral, inundando y destruyendo nuestros espacios sagrados, exterminando nuestra vida como mapuche huilliche. Esta es consecuencia de la invasión que hacen las empresas en el territorio mapuche. Esta es la consecuencia. Nosotros venimos del sur acá. ¿Sí? Venimos de Pilmaiquén, de la comuna de Rihuel. Venimos a protestar acá contra esta empresa genocida que invade nuestros territorios, que está destruyendo los lugares sagrados de Ñemorro Quintante. Ahora no dan la cara, en Pilmaiquén ya no entran ustedes. ¡Cobarde! ¡Cobarde de mierda! ¡Da la cara, por favor! Convengamos que el neoextractivismo adquiere una dimensión mayor en un momento en el cual, digamos, aumenta el metabolismo social del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo en esta fase necesita, para mantener el modelo de consumo, necesita más materia prima y más energía. Y por ello presiona cada vez más sobre los territorios y los bienes comunes, lo cual genera procesos de desplazamiento, de destrucción de ecosistemas y también, digamos, una fuerte criminalización de las poblaciones. Entonces, ese es el momento del capital que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que explica que, efectivamente, nuestros países que han sido, en ese sentido, exportadores de materias primas, tradicionalmente se han sumado, digamos, hayan ocupado de manera importante, digamos, este lugar en la División Internacional del Trabajo, con mayor énfasis
que en otros periodos, aumentando, ¿no?, los proyectos, la escala de los mismos y concentrando las economías, orientándolas a la exportación. Entonces, ese es el momento del capitalismo que vivimos, que al mismo tiempo, o al cual hay que sumar otra característica, o dos características fundamentales. Una de ellas tiene que ver con la crisis socioecológica que se está viviendo a escala planetaria, que muestra entonces o coloca mayor relevancia acerca de los impactos que producen los diversos extractivismos en los territorios, pero también en la salud de las poblaciones. Y al mismo tiempo esta fase del capitalismo ilustra lo que Karl Polanyi, digamos, hace muchas décadas reflexionaba acerca de la imposibilidad de encastrar la lógica del capitalismo en la sociedad, ¿no? La lógica del capitalismo es tan destructiva en el proceso de conversión de todo valor de uso en valor de cambio, en la expansión de la frontera de las mercancías, que efectivamente no hay posibilidad de que esto no impacta y destruya a la sociedad, ¿no? Si el capitalismo amenaza la destrucción de la sociedad y del planeta todo. Y el capitalismo amenaza la destrucción de la sociedad y del planeta todo. Para dar cuenta de este proceso de profundización de la extracción y explotación de combustibles fósiles, que efectivamente ahora se hace en un contexto en donde los riesgos ambientales, sociales, económicos son cada vez mayores. El fracking, esto es la extracción de shale gas y de tie gas, las explotaciones offshore, esto es el petróleo, la extracción de petróleo en aguas profundas, por último las arenas bituminosas, es decir, los crudos pesados o extrapesados, se ven como el último recurso, la última frontera de extracción de combustibles fósiles. Y por más de que haya un discurso a nivel global de que es necesario hacer la transición energética y apostar a las energías renovables, en América Latina, en realidad, si bien hay elementos, ¿no?, que empiezan a surgir orientados a la explotación de energías renovables, lo fundamental, lo central, es la expansión de las energías extremas. En todo el continente lo que vemos es que el fracking avanza desde la Argentina, en países como México, como Colombia, inclusive se está discutiendo en Bolivia. El caso de la explotación offshore, el petróleo en áreas profundas, ya ha sido aprobado en Colombia, avanza con el presal en Brasil, y ni que hablar también de las arenas bituminosas o los crudos extrapesados que existen también en Venezuela y otros países. Realmente los riesgos son muy grandes, sobre todo en un contexto de crisis socioecológica, y pareciera que América Latina concentra efectivamente las figuras extremas. Realmente los riesgos son muy grandes, sobre todo en un contexto de crisis socioecológica, y pareciera que América Latina concentra efectivamente las figuras extremas. Hay una doble exacerbación que tiene que ver con el mantenimiento, en primer lugar, del modelo de consumo que exigen los países más ricos, ¿no? El modelo de consumo al cual están acostumbrados las clases altas y las clases medias, los países más desarrollados en esa línea, efectivamente, más allá de que cuestionen
¿no? Y que muchos de ellos busquen en términos individuales, inclusive cambiar algunas modalidades en el modelo de consumo, en líneas generales promueven la expansión de un modelo de consumo altamente depredador, que no cuestiona el modo de apropiación de la naturaleza, que no cuestiona tampoco en ese sentido el carácter depredador y basado en la obsolescencia precoz del modelo de consumo actual, ¿no? O hegemónico, ni tampoco el modo o el patrón de circulación, ¿no? De esos bienes. Porque yo siempre digo que esto hay que entenderlo de una óptica más holística, más integral. No solamente hay que cuestionar el modelo o el modo de apropiación de la naturaleza, es necesario cuestionar el modelo de consumo hegemónico que está basado en el mismo y que también tiene efectivamente impactos, ¿no? Destructivos a nivel social y ambiental, y el modelo de circulación de bienes. Hay una lógica del capitalismo que promueve en ese sentido una producción vertiginosa, ¿no? Cada vez más de cosas, de bienes, ¿no? Para satisfacer lo que se supone son las necesidades de la población, que en realidad no son necesidades, son deseos creados por el modelo de consumo dominante, ¿no? Es necesario pensar, siempre lo hemos dicho al interior del grupo de alternativas al desarrollo, que es necesario pensar una nueva teoría de las necesidades básicas. Hay en realidad una creación, digamos, de deseos que no son necesidades, pero que al día de hoy aparecen como centrales para satisfacer las demandas de la población. Y no solo de la población ligada a, podríamos decir, las sociedades más desarrolladas. Como bien afirma Uli Brandt, el modelo de consumo hegemónico se ha exportado a los países del sur, ¿no? A los sectores medios, a los sectores altos, pero también es una demanda de los sectores populares, y eso es de difícil discusión, ¿no? Al interior de los sectores populares, una batalla cultural que en todo caso todavía no ha visto luz acá en América Latina.